Buenas noches, vamos a continuar con el curso de metrados con BIM. Estamos en este capítulo que nos habla del metrado y lo que son estructuras. En los capítulos previos hemos hablado de lo que es el reglamento de metrados, cómo hacer una tabla de planificación, el entorno del Revit y un poco de lo que es el orden con una introducción a la gestión de proyectos con BIM en lo que es el plan de ejecución BIM. Ahora vamos a continuar con el metrado de estructuras. Hemos estado viendo un poco de lo que era el metrado de movimiento de tierra, espero que todos hayan podido ver los modelos. Ahora vamos a ver un poco de lo que podemos hacer. ¿Sí? En este capítulo vamos a ver lo que son los materiales de zapatas aisladas, de lo que son los cimientos corridos, de lo que son las plateas de cimentación, las vigas de cimentación, los metrados de materiales y cómo utilizamos los filtros para esto, ¿no? Para lograr metrar acero y para lograr los demás elementos de metrados de estructuras, ¿no? Que nos faltan, elementos de cimentación, las columnas, los muros, las losas, el acero y las lojas aligeradas. Les va a resultar muy interesante, estoy seguro, lo hemos venido preparando este curso. Bueno, se les ha entregado este modelo. En este modelo tenemos lo que es el metrado de cimentaciones. En el metrado de cimentaciones nosotros tenemos, por ejemplo, acá una zapata aislada con una columna. Bueno, en realidad solamente vamos a ver la parte de la cimentación. Si yo selecciono la zapata, acuérdense que con el scroll del mouse nos alejamos y nos acercamos. Estoy en la vista 3D. Me acerco y selecciono la zapata. Cuando yo la selecciono voy a tener aquí la información en la barra de propiedades de lo que es mi zapata, ¿no? Es una zapata en este caso tipo zapata rectangular con solado y encofrado de 2 metros por 2 metros por medio metro de peralte, ¿sí? Y tiene un material estructural llamado concreto F''C de 210, le he puesto el mismo concreto a todos. Y solamente con esa información nosotros podemos sacar bastante información. Acá en el modelo estamos viendo lo que ya adelantamos antes, ¿no? Que se le ha aplicado una capa de pintura verde a los costados y amarilla por debajo para representar lo que es el solado y lo que es el encofrado. Eso lo podemos encontrar en lo que es materiales. Recuerdan que hemos hecho un capítulo de lo que era formato de las familias, donde veíamos tanto el material estructural como cómo ponerle un material a los costados. Claro que es un tema de modelado, pero se les ha mostrado brevemente. Entonces, imagínense que yo quiero saber qué materiales tiene mi zapata. Yo acá al costado ya les he puesto varios metrados, ¿no? Por ejemplo, uno de ellos es este metrado de cimentación. Lo voy a abrir. Y en este metrado de cimentación, por ejemplo, yo puedo ver mi zapata, ¿no? Que sería esta M zapata rectangular con solado encofrado de 2x2 por 500 milímetros, que tiene un código elemento llamado Z1. Yo le he puesto ese código Z1 que me va a servir para sectorizar por cada elemento. Este código de elemento yo lo he creado como un parámetro de proyecto, como anteriormente ya se les ha dicho. Y tiene un volumen, tiene un área que en este caso no nos importa, tiene un volumen y tiene una anchura y una longitud. Todos los elementos de cimentación en este caso que tenemos en este pequeño modelo representan un área y un volumen, ¿sí? Tienen eso como parámetros. Y yo les he puesto un código de elemento a cada uno para poder verificarlo, ¿sí? Este es un metrado creado como tabla de planificación de cantidades. Si yo me voy acá al menú vista, en el menú vista yo tengo varias opciones para crear tablas de planificación. Recuerden que una de ellas es la tabla de planificación de lo que son las cantidades, que es lo que yo he hecho en este modelo en este metrado, que es un metrado de cimentaciones. Pero si se dan cuenta, no hay manera de saber cuánto hay de encofrado, no hay manera de saber cuánto hay de solado, solamente el volumen del elemento. Y tampoco me dice que sea concreto. Imagínense que yo tuviera varias capas, ¿no? Una capa distinta de concreto y otra capa de otra de distinto material, no lo podría ver. Por eso es que nosotros hemos aprendido a usar lo que eran las tablas de cómputo de materiales. En las tablas de cómputo de materiales sí vamos a poder ver de qué está compuesto. Y una tabla de materiales es justamente la siguiente, metrado de concreto. En esta no solamente estoy poniendo las de zapatas, sino todas, ¿no? Y acá en metrado de concreto tengo un código que es mi código Z1, donde tengo el concreto F''C que compone al concreto de la zapata 1, que tiene un total de 2 metros cúbicos. Por ejemplo, yo podría tener otro metrado que se llama metrado de concreto de zapatas, solamente de zapatas, y tengo 3 zapatas en mi modelo, zapata 1 y 2 veces una zapata 2. Cada una de estas tiene 2 metros y las de zapata 2 tienen 0.97 metros cúbicos. En total tengo la suma de todo el concreto solamente de zapatas. Poco a poco vamos a ver
de aquí hacia adelante cómo crear estas distintas tablas de planificación que en sí representan nuestros metrados. Espero que se den cuenta de que esto es un trabajo bastante dinámico, ¿no? No es algo que nosotros hacemos para el presupuesto, de repente. Lo podemos hacer para el presupuesto y de repente en ese caso no nos interesa el concreto ni a quién le pertenece, sino solamente el número total de concreto que haya de 210, porque al final de cuentas tiene un costo unitario similar. ¿Sí? De repente podríamos dividirlo por concreto de cimentaciones, concreto de pilares, que tiene otro distinto. De repente si fueran de distinta origen, ¿no? Por ejemplo, este podría ser un moldeado in situ, ¿no? Un vaciado in situ, y tenemos otro que sea premezclado. Entonces, de repente ahí podríamos dividirlo. Podríamos hacer muchas divisiones. Y todas estas tablas de planificaciones solo representan esas opciones que nosotros tenemos de extraer las tablas de planificación al metrado según el requerimiento que se nos pida. Y eso es lo que vamos a aprender durante este capítulo, que me parece que va a ser muy interesante para ustedes, igual que los que vienen, ¿no? Que son de arquitectura y de instalaciones. Bueno, entonces vamos a volver a revisar nuestro modelo, y nuestro modelo, como ya les dije, solamente tengo una zapata aislada llamada Z1, un cimiento corrido llamado CDC1, una placa de cimentación que soporta unos cuantos muros que se llama PC1, y una viga de cimentación entre dos zapatas. Si me doy cuenta y le hago clic, por ejemplo, a esta zapata, me voy a dar cuenta que tiene el código elemento Z2. Estas dos zapatas tienen el código elemento Z2 y la viga de cimentación tiene el código BC1, ¿no? Que es el código que yo quería asignarle. Aquí está, ¿no? Mi código BC1. Quiero que aprendan un poquito a jugar con las visibilidades. Y por ejemplo me voy a ir acá a la platea de cimentación, y en la platea de cimentación, por ejemplo, yo voy a usar acá los estilos visuales. Acá abajo en la barra de visualización tengo una que se llama estructura alámbrica, que es la más simple. En la estructura alámbrica yo voy a poder ver en este caso, por ejemplo, los aceros que tiene dentro del concreto, que se han modelado dentro de la placa de cimentación. Si yo le pongo la siguiente, que es línea oculta, todos los planos van a tapar lo que hay adentro y ahí no puedo ver el acero que está dentro. Si yo quiero ver el acero, la única visualización fácil es estructura alámbrica. Y si me alejo, voy a ver que, por ejemplo, mi zapato también tiene acero. Por ejemplo, mi viga de cimentación también le he definido un acero, que está representado en azul. ¿Sí? Tengo otras opciones de visualización, por ejemplo, la opción que dice sombreado. En sombreado le va a dar una sombra y un color. Hay otra que se llama colores coherentes, en la que ya no tienen sombras, pero sí tienen un color, que es la óptima para poder dibujar o ir modelando. Luego tengo una opción que se llama realista, donde ya sale con la textura del material. En este caso, por ejemplo, es concreto y va a salir con una textura similar a la del concreto. Ya más allá es un poco exagerado, así que yo les recomiendo que, por ejemplo, en este caso que queramos ver aceros, lo veamos así en estructura alámbrica, o si no, en sombreado, que es ideal. ¿Sí? Entonces tenemos este modelo. Acá, por ejemplo, hay un atajo, ¿no? Hay un atajo que se llama WF, ¿no? WF, y yo voy a poder cambiar la visualización. Si yo me quiero ir a la vista sombreada, le pongo SD. Si yo quiero irme a la vista de líneas ocultas, HL, y se van a ir de vista en vista, ¿no? Son las tres principales. Les voy a compartir los demás accesos directos en un archivo. Son como 200, creo. Así que esos son bastante principales y bastante útiles, ¿no? Por ejemplo, otra cosa es que si por ejemplo quisiera solamente ver el isométrico de estos elementos, yo podría seleccionarlo y acá irme al View Cube y colocarlo justamente en la esquina, y voy a tener un isométrico perfecto, que nos sirve para lo que son instalaciones más adelante. ¿Sí? Entonces, vean todas las funciones que tiene Revit. Definitivamente es el software que tiene más futuro en lo que es la construcción, porque abarca todas las etapas y todas las índoles de una edificación, y van a ver todo lo poderoso que es. Lo que les estoy enseñando de repente solamente es el comienzo. Bueno, sigamos viendo nuestro tema, que es el tema de metrados. Como ustedes ya espero que entiendan, hay una tabla que es la tabla de planificación de cantidades, donde solamente puedo ver las cantidades de elemento, volumen, área de cada uno de los elementos, y el cómputo de materiales, que es lo más difícil de entender, ¿no? Tienen que entender de que yo le he creado un código, ¿no? A cada elemento. Por ejemplo, en este caso la zapata tiene un código llamado Z1. Ese código me va a servir para solamente distinguir a mi zapata aislada 1 y no a ningún otro elemento.
Espero que noten que acá abajo en la pantalla salen mis accesos o las teclas que yo estoy presionando para que ustedes se ubiquen y no se pierdan en lo que yo esté colocando, ¿no? Por ejemplo, si yo aprieto el Shift más el mouse, se ve, ¿no? Espero que no tengamos ningún problema en eso. Por ejemplo, si yo quisiera solamente hacer el metrado de concreto de solamente esta zapata, ¿qué es lo que tendría que hacer? Solo quiero el metrado del material que esté compuesto esta zapata de solamente esta zapata 1, porque tengo otras dos zapatas, ¿no? Tengo las zapatas 2. Imagínense, no quiero el metrado de todas las zapatas tipo 1. Me voy aquí a tablas de planificación, voy a cómputo de materiales, y en cómputo de materiales selecciono, por ejemplo, en este caso sé que es una cimentación estructural. Y yo le digo que va a ser el metrado de materiales de la zapata 1. Solo de la zapata 1. Estoy haciendo solamente de la zapata 1 en la fase correspondiente. Le voy a dar a aceptar. ¿Y qué es lo que necesito? Necesito el nombre del material, por eso selecciono este campo, el volumen del material y el área de repente. ¿Por qué? Porque los encofrados se miden en área. ¿Qué más necesito? Un parámetro muy importante, el código de elemento. Lo subo. Y hasta ahí voy a terminarlo. Y si se dan cuenta, como he hecho de elementos de cimentación, me sale no solamente la zapata 1, también me sale la placa de cimentación, la zapata 2 y hasta el cimiento corrido. No me sale la viga de cimentación porque la viga de cimentación se modela como una viga y la viga es otra categoría. ¿Se acuerdan de categorías? Nosotros tenemos una categoría que es cimentaciones, otra categoría que es vigas de cimentación, otra categoría que es armadura, otra categoría que son muros. Y en este caso las vigas de cimentación están en otra categoría. Igual que por ejemplo puertas, que está en otra categoría. Sí, yo solamente quiero saber zapata 1 y para eso voy a utilizar filtro y esto es muy importante y con esto van a poder entender los demás metrados. Me voy a filtrar por filtrar por, ¿qué quiero filtrar? Solamente, por ejemplo, puedo decir que por el código de elemento. Y que el código de elemento en este caso sea igual a Z1, porque yo sé que ese es el código de mi elemento. Le voy a dar a aceptar. Y ahí me salen los tres elementos que tiene mi zapata 1. En este caso, tiene un solado de cimentación que no se mide en volumen, solamente tiene 4 metros cuadrados, se acuerdan que era de 2 por 2. Tiene un encofrado de cimentación a los costados. Si se acuerdan, tenía 2 metros por 2 metros por 2 metros y tenía medio metro de alto, lo que significa que tiene un perímetro de 8 metros por 0.5 que sería el alto, serían 4 metros cuadrados. Y el concreto de la zapata, que dice FF', de 210 es 2 metros cúbicos. Podemos multiplicar igual, ¿no? 2 por 2, que sería el área, 4 por 0.5 tendríamos 2 metros cúbicos. Y ese es nuestro volumen, nuestro encofrado y nuestro solado de cimentación. Si se dan cuenta, lo único que tiene que estar bien modelado y nosotros podemos sacar solo ese encofrado. Ahora imagínense que yo quiero cambiarlo ya no a la zapata 1, sino a la zapata 2. Me voy a filtro. Y en vez de decirle que se filtre zapata 1, le voy a decir que filtre todas las zapatas 2. Y ahí tengo todas las zapatas 2, pero las tengo por separado, ¿no? Ahora imagínense que si yo las quiero agrupar, digo que las quiero agrupar, por ejemplo, por el material nombre y que me calcule los totales generales, añadiéndole a volumen y a área, las puedo seleccionar juntas, calcular totales, acepto y ha calculado, pero no le ha dado una división entre ellas, ¿no? Por eso, porque me falta un encabezado y un pie de página y listo. Tengo dos zapatas 2, las que están entre entre las que tienen en medio a la viga de cimentación. Cada una tiene 0.97 y 0.97 de metros cúbicos de concreto. En área tiene 2.70 de cofrado de cimentación y 2.16 de solado. ¿Sí? En total tenemos volumen de 1.94 metros cúbicos de concreto, 5.40 de cofrado de cimentación y 4.32 de solado de cimentación, ¿no? De repente el último que se llama totales generales no tiene sentido en este caso. Me voy aquí y le digo que no detalle totales generales y listo. Esto lo tengo este metrado de todas las zapatas tipo 2. Imagínense, en un proyecto muy grande nos sirve mucho sectorizarlo. En el proyecto más grande que yo en el que he estado, que era un mall, nosotros hemos tenido que ponerle esta codificación a todos los elementos, ¿no? Y era muy importante para poder sectorizar por elementos y para poder tener los metrados. Espero que hayan entendido el uso de los filtros para poder sacarlo, ¿no? Por ejemplo, si yo no quisiera son las zapatas 2, si no quiero mi cimiento corrido que se llama CS1, le voy a dar a aceptar.
Y tengo sus dos materiales, que tiene un solado y tiene un concreto. En este caso a mi cimiento corrido no le he puesto un encofrado a los costados. Es un concreto simple, si no tiene armadura. Así que solamente sale 4.20 de, bueno, perdón, 2.52 de volumen. Y el solado tiene 4.20 metros cuadrados. Si se dan cuenta, son los únicos dos métodos que yo necesito en un cimiento corrido simple para poder metrarlo. Obviamente, si hubiera más cimientos corridos, me saldrían aquí. Más adelante vamos a tener un ejemplo donde vamos a tener más elementos de cimentación y más elementos en general y luego vamos a poder extraer de esa manera. Bueno, así es como se usa, ¿no? Por ejemplo, en este caso, si yo lo quisiera dejar ahí, yo podría modificar el título, ¿no? Que ya no se llame Zapata, sino le selecciono el título, en este caso a mi metrado número 05, perdón, a mi metrado de materiales de la Zapata 1, que es este, y le digo que lo voy a modificar, le digo que le voy a modificar el título y le voy a poner 13, metrado de materiales de cimiento corridos. ¿Sí? Se modifica el nombre y ya lo tenemos ahí. Se modifica también en la tabla y cuando lo exportemos o lo pongamos en algún plano va a salir así como lo están viendo, exactamente igual. Podrían quitarle alguno que otro dato, no hay ningún problema. Por ejemplo, no quiero que aparezca el concreto de F'(C) abajo. Le puedo cambiar acá lo que va en lo que es este títulos, recuentos y totales. Solamente quiero solo totales, por ejemplo. Solo totales. Y abajo solamente me va a aparecer los totales. No me aparece ni el recuento ni los totales. De repente así es más fácil, más bonito, como les guste a ustedes. Es cuestión de aprender a hacer bien uno y luego el resto nos va a salir mucho más fácil. Revisemos qué otros metrados tengo, ¿sí? ¿Qué otros metrados he revisado acá? Por ejemplo, he realizado un metrado de acero. El acero, como les dije, es otra categoría. Tengo varias, acá en mi 3D tengo varios elementos que tienen acero. Por ejemplo, mi zapata 1, mi placa de cimentación y mi viga de cimentación, que está muy fácil de distinguir, ¿no? Pero yo quiero mi metrado por cada elemento. En este caso tengo un metrado general de acero. En este metrado general lo he puesto por código. Ya hemos visto que tengo mi placa de cimentación 1, mi viga de cimentación, mi zapata 1. Y por ejemplo, ¿no? La longitud de la barra de la placa de cimentación es 6 metros 30, tiene en total una longitud de 94.43 en todas. Y tengo acá 184.62 metros en mi placa de cimentación 1 de media pulgada, porque en un sentido le he puesto media pulgada y 3/4 de pulgada en el otro sentido. Y acá tengo 184.62 de media y 190 de 3/4. Mi viga de cimentación tiene los aceros principales y también tiene ¿cómo se llama? Los estribos. Y en los estribos tengo 57.41 de media, obviamente es algo referencial. Y en vigas de cimentación en los aceros principales tengo dos aceros principales de 3/4 y dos aceros principales de 5 metros 60, ¿no? Porque lo he variado un poquito lo que es los ganchos. Entonces ahí salen distinto, ¿no? Salen muy distinto. La zapata 1, que es otro elemento, también tiene sus aceros de media y así es como se saca. Vamos a hacer nuevamente este metrado de acero porque es muy importante. Ya hemos visto cómo hacer uno de concreto, ya hemos visto cómo hacer uno de elementos de cimentación y ahora vamos a hacer uno de acero, porque lo vamos a hacer una y otra vez en este capítulo. Bueno, ¿cómo hago un metrado de acero? Me voy a la pestaña que dice vista. En vista me voy a lo que dice tabla de planificación de cantidades, no materiales, sino de cantidades. Para el acero hacemos una tabla de cantidades y en cantidades yo selecciono la categoría que se llama armadura estructural. Armazón estructural corresponde a las vigas, armadura estructural corresponde al acero. Y yo, por ejemplo, voy a poner aquí tabla metrado de acero, nada más, metrado de acero. Y me van a aparecer nuevos campos muy distintos, ¿sí? Ya no vamos a poner material nombre porque ese era otro tema, ¿sí? Acá tenemos otros tipos de campos. Por ejemplo, uno que me interesa a mí es el diámetro de la barra, ¿sí? Media, 3/4, etcétera, etcétera. Family tipo me puede interesar, vamos a ver. Y luego la longitud de la barra y la longitud total de la barra para saber su diferencia. Y, por ejemplo, podría tener el recuento. La forma, que también a veces es importante, en este caso no. Y sobre todo mi código de elemento. Le voy a dar así, hasta ahí le voy a dar a aceptar.
Y si se dan cuenta me da un recuento de todas las barras que hay. Tengo otros campos, se los voy a poner aquí para que vean cómo son. Por ejemplo, hay un campo que se llama espaciado. El campo que se llama espaciado y hay otro campo que se llama cantidad. Acá está. Aceptar. Hay algunos elementos que cuando se modelan se dan con una cantidad o un espaciado. Por ejemplo, en la zapata 1, cuando yo lo he modelado, le he dicho que ponga fierros de media pulgada, en total 12. Como no salen en los planos, ¿no? En lo que es el diseño. Y quiero que de media pulgada en el otro sentido también tenga 12. Por ejemplo, en la placa de cimentación le he dicho que tenga un espaciado de 281 cada 15. No, en realidad le he puesto que sea eh, bueno, creo que es espaciado de cada 30 centímetros. ¿Sí? Y como obviamente lo calcula, lo interpola, sale a 281 en total una cantidad de 15. ¿Sí? Así es como ya son parámetros de modelado, ¿no? Y aquí nos sale la longitud de la barra, la longitud total de la barra y podemos hacer un recuento. Voy a ocultar todos los que no me sirven. Por ejemplo, ¿cuál no me sirve? No me sirve este, ¿no? Family tipo, por ejemplo. Solo me sirve el diámetro. O puedo quitar diámetro, ¿no? Por ejemplo, quito diámetro. Quito, por ejemplo, recuento que no me sirve en este caso. Y tengo todos estos elementos. Lo que me interesa sumar es la longitud total de la barra. La longitud total de todas las barras la tengo que sumar. Para eso me voy a formato. En longitud total de la barra le digo calcular totales. Y tengo, bueno, me falta activar el check de totales generales, porque si no, no me va a salir nada. Tengo 501 metros de aceros, pero estos aceros son diferentes, así que no me sirve, ¿no? Lo que me sirve es clasificarlo por el diámetro de la barra, o en este caso que sería family tipo. Y si quiero ver totales, tengo que darle encabezamiento y pie de página. Y ahí sí, ¿no? Me dice que total las barras de armadura de media pulgada en zapata 1, en la placa de cimentación y en las vigas de cimentación de media pulgada tengo 288 metros. Y las de 3 cuartos en placas y vigas tengo 212 metros. En total sigo teniendo 501, pero no me sirve de nada ese dato. Así que lo puedo borrar. Le quito totales generales. Y tengo esa barra, ¿no? Esa longitud total de barras. Luego, en el siguiente capítulo les voy a enseñar algo que se llaman parámetros calculados. En ese parámetro calculado nosotros vamos a encontrar el quilaje. ¿Sí? Vamos a poner un parámetro que va a ser la conversión de metros a kilos, porque es una condición que nos da, por ejemplo, el fabricante. Y nosotros vamos a poder obtener el quilaje. Y ya una vez que tenemos el quilaje, si quisiéramos, podríamos ponerle, por ejemplo, un costo a todas las armaduras de acero. Espero que hayan entendido esta parte de cómo extraer los metrados de acero, ¿no? Es un metrado de acero bastante simple y se les ha puesto muchos más. ¿Sí? Espero que lo hayan entendido. Si no, rebobinen el video y lo vuelven a ver. Y si no, en el webinar que vamos a tener la próxima semana lo podemos estar observando. El metrado de encofrado es bastante similar. He hecho una tabla de cómputo de materiales y en este caso, por ejemplo, lo voy a analizar y se van a dar cuenta que en filtro yo le he puesto material nombre que contenga la palabra encofrado, o bueno, ENC, que es suficiente. ¿Sí? Yo le podría poner encofrado. Fíjense mucho en la mayúscula. Si le pongo en minúscula, no lo va a detectar porque mi material se llama encofrado de cimentación con mayúscula. Vamos a hacer ese cambio, ¿no? Aquí le pongo la E con minúscula y no va a detectar nada. Entonces yo le tengo que poner con la ortografía que tiene. ¿Qué tengo acá? Los encofrados de cimentación en áreas de todos los elementos de cimentación, excepto de cuál? De la viga de cimentación, porque la viga de cimentación está en otra categoría. ¿Sí? Pero ya podemos tener todo este elemento, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero ver todos los materiales de todo el proyecto, puedo hacer una tabla multicategoría. Eso es algo que les quiero mostrar ahora. Porque, por ejemplo, acá solamente he hecho lo que son elementos de cimentación y como ya... Ah, no, acá está la vía de cimentación. Perdón, acá sí está bien puesto, ¿no? Está bien hecho. Les voy a enseñar cómo he juntado dos categorías, ¿no? Acá he juntado categoría de cimentación con la vía de cimentación, que es una armazón estructural. Para poder lograr esto que he hecho, me he ido a vista. En vista me voy a lo que es cómputo de materiales. Y aquí hay una opción que se llama multicategoría. En multicategoría
yo voy a seleccionar varias categorías, no solamente una. Y ahí podría hallar los materiales generales. Por ejemplo, le voy a poner ahí, ¿no? 14, metrado de materiales generales. O sea, todos los materiales. Y en ese caso, por ejemplo, a mí solamente me importa el nombre, el volumen, el área. Y el código elemento también. Lo subo el código elemento y lo voy a filtrar hasta ahí. Y si se dan cuenta me sale todos los materiales de todo mi pequeño proyecto. En él tengo soldados, tengo concretos, tengo encofrados y tengo algunos tienen volumen y algunos tienen área. ¿Qué puedo hacer y qué debo hacer? Filtrarlos, ¿no? Bueno, primero que nada los voy a agrupar. Los voy a agrupar por el nombre de material y los voy a sumar, por ejemplo, ¿no? Volumen y área, le voy a agarrar control acá, le digo calcular totales. Y tengo, por ejemplo, todo lo que es concreto, como tiene la misma dimensión que es 210, tengo el total de volumen. No me sirve el dato del área, ¿no? Tengo lo que es encofrado de cementación, que me sale igual que mi otra tabla, zapata 1, zapata 2. Imagínense que solamente quisiera ver encofrados. ¿Qué hago? Me voy a filtro, y en filtro le digo que por el nombre contenga la palabra enc, que es de encofrado. Y me sale la misma tabla que tenía antes. Y en ese caso, por ejemplo, el campo de volumen ya no me sirve. Y ahí tengo mi propia tabla de lo que es encofrados de encofrados de todo el proyecto. ¿Qué es lo que he tenido que hacer? Hacer una tabla multicategoría. Ya no solamente estoy hablando de lo que es elementos de cimentación o columnas, etc. Espero que este concepto quede claro poco a poco. Vamos a hacer muchos más ejemplos, no se preocupen. Por ejemplo, el solado se ha hecho de manera similar. El solado de cimentación también incluye placas, cimientos y zapatas, ¿no? Entonces también es una tabla multicategoría, en la que solamente estoy sacando lo que son los solados, ya que tengo mis solados de todo el proyecto. ¿Qué elementos tenían solados? El cimiento corrido, la placa, la viga de cimentación y las dos zapatas. El concreto de las zapatas se ha hecho de manera similar. He visto qué elementos tienen concretos y le he puesto un filtro, que pueden ustedes explicar, que tenga nombre concreto, que el nombre contenga concreto y el código elemento contenga Z, que es zapatas. ¿Sí? Entonces dependemos mucho de este parámetro, ¿no? Llamado código elemento. Cada uno de los parámetros de aquí tiene un código, ¿no? Por ejemplo, aquí tiene CS1. Las zapatas tienen Z2 y eso es muy importante para poder sectorizarlo, ¿no? De repente es un pequeño truco que obviamente en los videos de YouTube no aparece, ¿no? Igual, si quiero concreto de cimientos corridos, si quiero el concreto de platea, ¿qué he hecho? He puesto concreto y platea de cimentación que yo le puse ese código. Entonces, cuando modelen o cuando ustedes les entreguen un modelo, nosotros lo único que tenemos que ir es seleccionar, crear ese código y ya podemos tener este tipo de metrados diversos, ¿no? De encofrado de zapatas, si solo quiero el encofrado de las zapatas, encofrado de cimentación que he hecho acá, le he puesto el mismo filtro, ¿no? Contiene encofrado y tiene el código de elemento en Z. Así de fácil. Metrado de acero de zapatas. Para este metrado, ¿yo qué he hecho? He hecho lo que es una tabla de cantidades, ¿sí? O sea, en vista me he ido a lo que es tabla de planificación de lo que son cantidades. Y en tabla de planificación de cantidades le he puesto dos filtros, ¿no? Bueno, un filtro que es que el código elemento contenga Z. Y solamente el zapata 1 tiene a 0, porque la zapata 2 no le he puesto, ¿no? Si se han dado cuenta, mi zapata 1 tiene 0, pero mi zapata 2 no le he puesto a 0. Tengo 1,95 m, ¿por qué? Porque está restando mis 2 metros menos el recubrimiento. Y, por ejemplo, ¿no? Un dato interesante es que, por ejemplo, todos los elementos tienen un recubrimiento. Eso lo aprendemos en un curso de modelado. Le hago clic, acá tiene un recubrimiento. Ese recubrimiento es de 25 milímetros, está restando 25 milímetros a un costado y al otro. Y por eso salió un 95 por la cantidad que recuerdan que eran 12, para poder verlo. Voy a quitar este espaciado y le voy a aumentar cantidad. Y ahí sé que es 12, ¿no? Multiplico 12 por 1,95 y tengo la longitud total de las barras. Si se dan cuenta, ahí esto está reemplazando a mis hojas de conteo o a mis hojas de trabajo, de metrados, ¿no? Aquí la tabla de planificación me lo da todo. Y ya tengo la cantidad. Y luego les voy a enseñar cómo multiplicarlo para obtener, por ejemplo, el quilaje en el siguiente capítulo.
Vamos a ir, tengo de nuevo mi metrado de materiales generales, mis concretos, mis encofrados de cementación y mis solados, que en este caso son los tres elementos de estructuras. El acero está en otro, que es este metrado de acero. En este metrado de acero tengo cantidades, tengo espaciados y tengo mi metraje, ¿no? Y hay acá uno que dice materiales de zapata. Y tengo todos los materiales en mi zapata. Bueno, estos son los últimos que ya también ya había hecho. Si se dan cuenta, esta es la parte básica que entender para hacer un proyecto más grande. En la siguiente parte que vamos a hacer en un rato, les voy a mostrar justamente eso, ¿no? Cómo hacer, cómo hacer un proyecto, bueno, un proyecto ya mediano, ¿no? Acá yo ya les tengo preparado un proyecto más didáctico, obviamente no tiene mucho sentido, no tiene mucho diseño, pero sirve para temas prácticos. ¿Sí? Bueno, entonces nos esperamos hasta el siguiente capítulo.